Doctores, buenas tardes. Soy la doctora Cabrera. Vamos a iniciar la charla del día de hoy. El tema es anemia asociada a la prematuridad. ¿Se escucha? ¿Se escucha bien? Sí, doctora. Entonces continuamos. Siguiente diapositiva. Nosotros para llamar anemia, decimos que la anemia es cuando tenemos un hematocrito menor a 45. Con un diagnóstico precoz de anemia vamos a hacer un manejo adecuado según la etiología de la anemia, ¿no? En los recién nacidos a término, la edad de la vida media del glóbulo rojo es un promedio entre 80 a 90 días, pero en el recién nacido pretérmino, la vida media de los glóbulos rojos es mucho menor, inclusive de 60 a 90 días. Recién nacidos presentan una caída progresiva de la hemoglobina en la primera semana de vida, pero esto se agrava más en los recién nacidos pretérminos. Esto por flebotomías, por la eritropoyesis inmadura que se presenta en los recién nacidos pretérminos, ¿no? El pinzamiento tardío en los recién nacidos del cordón umbilical va a mejorar las reservas de hierro. Y como consecuencia de todo esto, vamos a disminuir las transfusiones sanguíneas a estos recién nacidos y por ende también vamos a disminuir la mortalidad. Evitar el ordeñamiento del cordón umbilical en recién nacidos extremos, llamamos recién nacidos de 27, 28 semanas, por el mayor riesgo de hemorragia intracraneal. Siguiente. Entonces, la volemia de los recién nacidos es un promedio de 80 mililitros por kilo. Durante el periodo neonatal y los meses siguientes, se van a producir cambios significativos en cuanto a la masa de estos hematíes. Durante las primeras semanas va a haber producción disminuida de hematíes, aumento en la proporción de hemoglobina A. Y esta hemoglobina A, como sabemos, tenemos dos tipos de hemoglobina. Hemoglobina fetal, que es del recién nacido, y hemoglobina A. En el recién nacido, la hemoglobina fetal en los pretérminos está en un porcentaje de 90% aproximadamente. En los recién nacidos a término, la hemoglobina fetal es entre 70 a 80% en comparación a una hemoglobina adulta o hemoglobina A. En la hemoglobina A aumenta la liberación de oxígeno hacia los tejidos y por ende se almacena hierro para una posterior hematopoiesis. Más o menos en la semana 8 a 12 semanas, los valores de hemoglobina van a disminuir su punto más bajo. A este periodo se le llama anemia fisiológica del recién nacido, tanto en recién nacidos a términos y recién nacidos pretérminos. Inclusive, los recién nacidos pretérminos en esta semana de vida pueden llegar a tener hemoglobinas de 7 a 9. Estaríamos hablando ya de una anemia del prematuro, ¿no? Por ende, al bajar la hemoglobina va a disminuir la oferta de oxígeno hacia los tejidos y al disminuir la oferta de oxígeno a los tejidos se va a estimular la producción de eritropoyetina y los hematíes como consecuencia. Siguiente. Siguiente. Entonces, la anemia de la prematuridad en sí es un grado acentuado de la anemia fisiológica que se va a presentar en estas semanas ya mencionadas. El nivel mínimo de hemoglobina se alcanza antes de que el neonato termine, porque la supervivencia de todos estos hematíes es menor y la velocidad de crecimiento en el prematuro es mayor. Por lo tanto, tiene también disminución o déficit de la vitamina E si no se recibe un aporte exógeno de esto, ¿no? El nivel bajo de hemoglobina en las anemias fisiológicas va a llegar a 9 promedio
en los recién nacidos a término y de 7 a 9 en los recién nacidos pretérminos. Entonces, este grupo va a tener mayores demandas de necesidades de oxígeno. Siguiente. Entonces, ¿qué va a suceder en la anemia fisiológica? La anemia fisiológica ya se va a dar desde las primeras semanas intraútero, ¿no? La saturación de oxígeno fetal es de un 45% con la producción elevada de eritropoyetina y la producción de glóbulos rojos que va a ser rápido. Esto sucede intraútero. Pero ya al nacimiento, el recién nacido va a disminuir la eritropoyetina durante los primeros días de vida y va a disminuir por ende la producción de glóbulos rojos. Como vuelvo a repetir, la vida media es corta en los recién nacidos de los glóbulos rojos y la producción disminuida de glóbulos rojos más una expansión de volumen sanguíneo rápido que se presenta en estos recién nacidos pretérminos, como consecuencia de esto, la disminución de hemoglobina. Esta disminución de la hemoglobina, tanto la hemoglobina, a medida que pasan los días, va a haber aumento de la hemoglobina adulta y la hemoglobina fetal aumenta el suministro de oxígeno de los tejidos, llevando pues a una anemia fisiológica, ¿no? A las 4 o 8 semanas de vida se recuperan, aumentan los reticulocitos y hay una hemoglobina de 12,5 y después de esto se presenta lo que es la anemia fisiológica. Entonces, va a haber ciertos factores que van a llevar a lo que es la anemia del prematuro, como reservas de hierro incompletas, sangrado por el sangrado difuso que se presenta en estos recién nacidos, la hemorragia intraventricular, por pérdidas de sangre por muestreos de laboratorio. En los recién nacidos prematuros tomamos muestra casi todos los días a diferentes horas del día. Disminución de la eritropoyetina y la eritropoyesis fetal que es incompleta. Menor supervivencia de estos glóbulos rojos. Crecimiento más rápido de los recién nacidos pretérminos, donde gana un peso de 150 gramos por semana y que requieren un volumen sanguíneo aproximado de 12 mililitros por semana. Siguiente. Siguiente. Entonces, esta anemia fisiológica, vuelvo a repetir, se presenta entre las 8 a 12 semanas. Va a haber una eritropoyesis disminuida al nacer, donde va a haber demandas de oxígeno aumentado y como consecuencia, pues, la eritropoyetina. La vida media de los eritrocitos es disminuida. Ahí vemos la edad de la vida media de los eritrocitos en el recién nacido a término de 80 a 100 días, en el pretérmino de 60 a 80 días. El descenso se produce a las 48 horas post nacimiento, alcanzando su nivel más bajo entre las 8 y 12 semanas. También en la gráfica podemos observar que ya más o menos a partir de la primera semana ya empieza el descenso de los glóbulos rojos. Siguiente. Entonces, la anemia de la prematuridad va a ser una anemia normocítica normocrónica, donde va a disminuir la actividad eritropoyética de la médula ósea, los reticulocitos y la eritropoyetina, ¿no? Se agrava con la disminución de la disponibilidad de hierro, ácido fólico, vitamina E, porque estos pacientes tienen menor concentración de esta sustancia, ¿no? Y la extracción frecuente de las muestras de sangre para el laboratorio. El nivel más bajo de hemoglobina se da entre las 4 o 8 semanas, suele ser de 7 hasta 8 gramos por decilitro. Entonces, ¿a qué se debe la anemia en la prematuridad? A eritropoyesis disminuida, producción de glóbulos rojos disminuidos, niveles bajos de eritropoyetina y pérdidas por obtención de muestras para laboratorio. Siguiente. Siguiente.
Entonces, en los recién nacidos pretérminos se puede diferenciar una anemia precoz y una anemia tardía. La anemia precoz se da en las 2 primeras semanas de vida. Y el principal mecanismo involucrado en esta anemia precoz es el volumen de sangre que extraemos para muestras de laboratorio. Y la anemia tardía ya se presenta a partir de la segunda o tercera semana de vida, donde va a ser un tipo de anemia normocítica, normocrómica, con disminución de recuento leucocitario, disminución de la concentración de hemoglobina. El mecanismo involucrado en una anemia tardía es la persistente falta de la producción adecuada de eritropoyetina en respuesta a una hipoxia tisular. Siguiente. Pero existen a su vez otros factores más asociados a él, como el número de transfusiones previas que reducen el porcentaje de hemoglobina fetal, siendo estas reemplazadas en cada transfusión, reemplazadas por la hemoglobina adulta, en cada transfusión que presenta. Entonces, por lo tanto, al transfundir sangre a un recién nacido, estamos reemplazando por hemoglobina adulta. Por lo tanto, va a haber mayor concentración, mayor entrega de oxígeno hacia los tejidos y va a haber poco estímulo hematopoyético para corregir esta anemia. Los prematuros nacen con menor número de hematocrito. El volumen de sangre extraída es la primera causa de anemia en los recién nacidos pretérminos. El descenso de la concentración de hemoglobina por disminución de la producción de la masa eritrocitaria y dilución de la misma por la rápida velocidad que tienen en crecimiento estos recién nacidos prematuros. Como ya mencionamos, es de 150 gramos por semana. Siguiente. Entonces, las pérdidas de sangre se van a dar por muchas causas. Tenemos pérdidas de sangre aguda, pérdida de sangre crónica. Dentro de estas pérdidas tenemos las pérdidas por causas obstétricas, por ejemplo, un DPP, placentas previas completas, las rupturas de vasos anómalos, la pérdida de sangre oculta en las transfusiones feto-fetal, el sangrado feto-materno, las pérdidas postnatales ya se deben a hipoxias, a traumatismos, a cefalomatomas, hemofilia, trombocitopenia y a otras causas propias del recién nacido. En cuanto a hemólisis, esto puede producirse por una hemólisis inmune, por trastornos hereditarios o hemólisis adquirida. En hemólisis inmune, la causa más frecuente son los tipos de incompatibilidad, la incompatibilidad RH, la incompatibilidad del grupo ABO. Las causas hereditarias, la esferocitosis, que es la más frecuente, ¿no? Y la disminución de la producción de glóbulos rojos por la disminución del hematocrito y disminución de los reticulocitos, ya por otras causas un poco más. Siguiente. Esta es una tabla donde menciona la clasificación. Por ejemplo, ¿qué vamos a encontrar en una anemia fisiológica del prematuro o en una anemia hipoplásica congénita? La morfología de los glóbulos rojos en esta patología va a ser normal. El CUMS va a ser negativo, la bilirrubina va a ser normal y los reticulocitos van a encontrarse normal o ligeramente disminuidos. En las hemorragias agudas, la morfología de los glóbulos rojos va a ser normal, el CUMS negativo, la bilirrubina normal y los reticulocitos pueden ser normal o ligeramente aumentados. En las hemorragias feto-materna crónica, la morfología de los glóbulos rojos van a ser microcíticos hipocrómicos con un CUMS positivo, aumenta la bilirrubina y prende también los reticulocitos altos por la hemólisis que está presentando.
Y la otra causa de anemia hemolítica más frecuente es la esferocitosis, donde la morfología de los glóbulos rojos van a ser los esferocitos, con CUMS positivo, bilirrubina positiva y reticulocitos positivos. En y las otras patologías de anemias hemolíticas va a variar en cuanto a la morfología de los glóbulos rojos, ¿no? Por ejemplo, en una electrocitosis hereditaria los vamos a encontrar electrocitos en lámina periférica. Siguiente. Entonces, ¿cuál va a ser la clínica de, de anemia del prematuro? Esto va a depender del tipo de anemia, si es una anemia aguda o si es una anemia crónica, ¿no? El signo más frecuente de anemia es palidez y mitosis, eso lo sabemos. Según la etiología y la velocidad de instauración, se va a presentar. En anemias agudas va a haber signos de hipovolemia y signos de shock. Como consecuencia de esto, ¿cuáles son? Signos de insuficiencia respiratoria, vamos a tener taquimia, distrés, signos cardíacos, taquicardia, hipotensión, disminución de la presión venosa central, mala perfusión periférica y una acidosis metabólica. En caso de anemias crónicas, palidez con escasa ausencia de sintomatología respiratoria y hemodinámica, porque aquí la anemia ya es más compensada. En las anemias hemolíticas crónicas, lo que resalta es la palidez, la ictericia y otros signos, la hepatomegalia, por aumento de focos eritropoyéticos extramelulares. En la anemia del prematuro, principalmente vamos a encontrar fatiga en cuanto a la alimentación, estacionamiento ponderal, taquitmia, taquicardia, apnea por requerimiento de oxígeno y acidosis metabólica. Estos son los signos principales que vamos a encontrar en la anemia del recién nacido prematuro. Siguiente. Entonces, ¿cómo hacemos el diagnóstico de anemia? Primero, tenemos la historia clínica, ver los antecedentes familiares, ¿no? Si el antecedente familiar de anemia, ictericia, esplenectomías. Si tenemos estos antecedentes, podríamos sospechar en las anemias hemolíticas, ¿no? Revisar la historia clínica obstétrica y hacer un examen físico donde si hay pérdidas agudas, pérdidas crónicas o una hemólisis crónica, ¿no? En pérdidas agudas, siempre signos de shock o signos de hipoperfusión tisular. Pérdidas crónicas, palidez, ictericia, leve dificultad respiratoria o irritabilidad. Y en hemólisis crónicas, palidez asociada a ictericia y hepatomegalia son signos característicos de anemias hemolíticas. Entonces, en los exámenes auxiliares que pedimos ante la sospecha de anemia, es el hemograma completo para ver la concentración del hematocrito y la hemoglobina. También pedimos láminas periféricas para ver los reticulocitos. Protis en sangre y médula ósea, el test de CUMS en anemias hemolíticas que van a estar positivos y el nivel de bilirrubinas para anemias hemolíticas. La prueba de APT y la prueba de Kleihauser-Betz. La prueba de APT es una prueba que se toma una muestra de heces para diferenciar si la sangre es fetal o la sangre es materna. Si la sangre es materna, entonces puede tratarse de una ingestión de sangre, ¿no? De glúten. Pero si la sangre es fetal, puede tratarse de una hemorragia gastrointestinal del recién nacido. En el caso de la prueba de Kleihauser-Betz, es para ver la transferencia de la hemoglobina fetal hacia el torrente sanguíneo de la madre. Entonces, se toma una prueba a la madre para ver si tiene hemoglobina fetal. Esto más que nada es en madres que son RH negativo. En sí es para determinar, por ejemplo, la cantidad o la dosis de inmunoglobulina D que
Se le coloca a las gestantes con la finalidad de inhibir la formación de anticuerpos RH en la madre y así prevenir pues, la incompatibilidad RH en el recién nacido, ¿no? Se pide también una ecografía abdominal, una ecografía transfontanelar, la ecografía abdominal para ver hepatomegalia, la ecografía transfontanelar para ver si hay sangrados o alguna hemorragia intraventricular. Y los estudios de infección de TORCH, como ustedes saben, ¿no? Citomegalovirus, toxoplasma, rubiola congénita y herpes simplex. Siguiente. Entonces, hay ciertas indicaciones que nosotros, que tenemos que tener en cuenta para transfundir a un recién nacido prematuro. Si es que tenemos un recién nacido con un hematocrito menos de 20 o menor a 25%, que tenga algún signo, debemos transfundir. Si tenemos hematocrito menor a 30, esto ya cuando los pacientes están en ventilación mecánica, sea invasiva y no invasiva, o asociados a algún suplemento de oxígeno, ¿no? Si tenemos pacientes con hematocrito menor a 35 con oxígeno por oxígeno, es un criterio también para transfundir. Si el paciente está en CPAP o ventilación mecánica con una presión, con una amplitud en la presión menor a 6 centímetros de agua, también debemos de transfundir. Si el paciente presenta episodios de apnea, bradicardia, pese al tratamiento de metisantinas, también es un criterio. Si hay taquicardia más de 180 o frecuencias respiratorias más de 80 que son persistentes por más de 24 horas, también es otro criterio, ¿no? Cuando tenemos cirugías, también es otro criterio de transfusión. En caso de, por ejemplo, una enterocolitis necrotizante, ¿no? Con un hematocrito menor a 30 es indicación de transfusión. ¿En qué casos? Cuando tiene hematocrito de 35, aquellos que están recibiendo oxígeno suplementario por Oxyfood, en pacientes intubados, en pacientes que están sometidos a CPAP, que es una ventilación no invasiva, o pacientes en ventilación mecánica invasiva con presiones amplias o con una amplitud mayor de 6 centímetros de agua. Siguiente. Pero siempre hay que tener en cuenta que hay riesgos después de la transfusión, ¿no? Tenemos la sobrecarga de volumen. Cuanto más pequeño es el recién nacido, tenemos que tener mayor cuidado en cuanto a la transfusión. Para nosotros transfundir se tiene un volumen de 15 mililitros por kilo de peso. Y la transfusión se realiza de manera lenta en un promedio de 1 a 3 horas para no justamente sobrecargar de volumen a estos pequeñitos. El otro riesgo es la hemólisis, ¿no? Si nosotros transfundimos rápidamente, mayor destrucción de glóbulos rojos y puede hemolizar nuestro paciente. La sensibilización a los antígenos eritrocitarios, hiperpotasemia por la misma transfusión, enfermedad de infarto contra huésped y la transmisión de virus como hepatitis, VIH, HTLV1, ¿no? Y otros virus que nosotros podemos pasar en el momento de la transfusión. ¿Y cuáles son estos efectos de la transfusión? El aumento del hematocrito, el aumento del transporte de oxígeno, el aumento del hierro, disminución de la capacidad regenerativa de la médula ósea, con supresión de la eritropoyetina endógena y producción eritropoyética. Esto, básicamente, cuando nosotros tenemos transfusiones, ya un bebé hemos transfundido,
como vuelvo a repetir, va a haber intercambio de lo que es la hemoglobina fetal por la hemoglobina adulta. Al haber ya hemoglobina adulta, esto va a llevar mayor cantidad de oxígeno a los tejidos y entonces va a disminuir la producción eritropoyética. ¿Cuándo se estimula la eritropoyesis? Cuando hay hipoxia tisular o disminución de oxígeno, ¿no? Siguiente. Entonces, ¿cómo podemos prevenir la anemia? Uno de los factores importantes de la anemia es las tomas de muestra sanguínea para laboratorio. Entonces, debemos reducir el número de muestras para laboratorio. Evitar o disminuir en lo posible procedimientos invasivos de monitorización. Nosotros, si damos el suplemento enteral de hierro, si un bebé a término recibe lactancia materna, iniciar hierro de 1 miligramo por kilo de peso al día, pero al cuarto mes. Y si recibe fórmula láctea, hay que fortificarlo con hierro. En un recién nacido pretérmino, se inicia hierro suplementario al primer mes de vida, a 2 miligramos por kilo de peso al día. Y las dosis más altas de hierro van a mejorar el desarrollo neurológico de nuestros recién nacidos. Y otra forma de prevenir el pinzamiento tardío, perdón, hay que esperar el tiempo necesario para pinzar el cordón. Y esto va a hacer que se reduzca pues, el déficit de hierro y previene la anemia en recién nacidos prematuros y también en los recién nacidos a términos, ¿no? Estimulantes de eritropoyesis. Tenemos algún estimulante de eritropoyesis que van a prevenir la anemia, reducir la necesidad de las transfusiones de glóbulos rojos, pero no hay ningún estudio concluyente que tengamos para dar estimulantes de eritropoyesis. Siguiente. Entonces, eso es básicamente lo que es la anemia de prematuro. Tenemos que tener en cuenta para nosotros no llevar en sí a esta patología a nuestros recién nacidos, una de las maneras de prevenir disminución de las tomas de muestra para el laboratorio, ¿no? No sé si hay preguntas. Todo claro, doctora. Si no hay preguntas, entonces hemos terminado la charla. Muchísimas gracias, doctores. Hasta luego. Gracias, doctora. Gracias, doctora. Gracias, doctora.